en la construcción de nuestro proceso democrático y justamente en estos conflictos que hemos presenciado como ciudadanía, conflictos entre los tres poderes del Estado, la crisis que sufrió la institucionalidad al verse afectada con, digamos, esta colisión que hubo entre un grupo de diputados de la Asamblea Legislativa contra 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia. Me gustaría, si pudieran analizar la conducta, el comportamiento del presidente Funes. ¿Estuvo al margen? ¿Estuvo como mediador? ¿O al final, de alguna manera, participó en uno de los dos bandos en contienda? ¿Cuál es su lectura de cuál fue la conducta presidencial en este conflicto institucional del país? Bueno, hubo de todo. A veces estuvo al margen, a veces fue facilitador y a veces fue partícipe directo. O sea que ahí hubo de todo según las circunstancias, porque también este conflicto que se calificó como conflicto de poderes, la verdad es que era más bien una lucha de actitudes y de intereses, y además de querer seguir manteniendo formas de otra época, de otro momento. Es decir, yo siento que aquí lo que tenemos que hacer es entrar realmente en una etapa de mutuo respeto. Y eso los abarca a todos. Abarca al Ejecutivo, abarca al Legislativo, abarca a la Corte Suprema de Justicia, abarca a la Sala de lo Constitucional. Creo que tenemos que entrar en la dinámica del autocontrol político, porque la ley establece las atribuciones de cada quien, pero esas atribuciones se ejercen, no se hace directamente de la ley hacia la realidad. Alguien ejerce las atribuciones y lo tiene que hacer con la debida ponderación, con el debido autocontrol y con la debida responsabilidad, todos juntos. Entonces yo creo que estamos entrando en esa dinámica. Por eso es que no creo yo que sea un conflicto de poderes. Es un conflicto de ver cómo se maneja lo que le toca a cada quien. El presidente ha estado muy atento a lo que le podía dar en cada situación de conflicto, digamos, mayor popularidad o menor. Y por eso se observan a veces posiciones contradictorias, o de repente una toma de postura, después una marcha atrás. Hay variaciones, ¿verdad? A veces, bueno, yo tiendo a pensar que pesa mucho el tema imagen en la posición tomada en medio de esos conflictos. Después yo veo los conflictos también como parte de una evolución positiva. Yo me acuerdo que el doctor Solano, que fue parte de la Sala de lo Constitucional, cuando lo era, justo casi cuando estaba terminando, decía que veía como peligroso que la Sala de lo Constitucional siempre fallaba en favor del Estado. Bueno, estamos en otra etapa distinta, yo diría que gracias a Dios, ¿verdad? Esa falta de costumbre, la costumbre era que fallara a favor del Estado, esa falta de costumbre es la que provoca estas tensiones. Uno podrá decir que han actuado mejor o peor los de la Sala, pero que esa costumbre de solo fallar en favor del Estado se rompa, a mí me parece enormemente positiva para la vida democrática del país. La costumbre en el país, que una costumbre viciada, por cierto, es que la Corte Suprema de Justicia era un apéndice del Ejecutivo desde hilo tempora. No ha habido ningún momento en que eso se haya roto. En diferentes matices del militarismo que se manejaba de una manera, al gobierno de Exaca que se manejaba de otra manera, la Corte Suprema de Justicia fue siempre un apéndice del Ejecutivo. Del Ejecutivo se han manejado el país entero, lo cual es muy malo. Para eso hay una separación de poderes. De pronto aparecen 4 magistrados en la Sala de lo Constitucional que deciden ejercer su deber como deben hacerlo. Y al principio se les miraba con desconfianza porque la mayoría han sido gente de izquierda, pero todos son hombres muy decentes.
Entonces empezaron a fallar como deben fallar y eso es sumamente positivo para el país, de acuerdo a derecho y de acuerdo a lo que es su convicción y sus profundas deliberaciones, porque son gente muy bien preparada y sus sentencias son sentencias sumamente bien estudiadas y muy bien sustentadas, y empezaron a fallar. En el gobierno, lógicamente, se les acusó, especialmente de la Asamblea Legislativa, se les acusó de favorecer a la derecha. ¿Por qué? Porque por primera vez hubo alguien que le dijo al gobierno, no, esto no se hace así, o más que al gobierno, la partidocracia, que fue a donde reventó el conflicto un poco más fuerte, porque este país ha estado manejado por las cúpulas de partidos políticos últimamente, como que el militarismo fue sustituido por las cúpulas de partidos políticos. Entonces, al darles un golpe a sus intereses, reaccionan como reacciona el que va a perder el poder. Pero al analizar las sentencias no ha habido tal cosa. De las sentencias de la Sala de lo Constitucional hay muchísimas que perjudican, como el gobierno le dice, a la derecha. Y hay otras que perjudican, ahí no se califican de izquierda, sino que es al gobierno en cualquiera de los rubros que se le vea. El conflicto más bien se da porque quienes se ven desfavorecidos desde el órgano legislativo intentan de cualquier manera o desarticular o descabezar o destituir a la Corte Suprema, a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Vimos algunos de los atentados más groseros durante este tiempo y todavía están en desacato. Todavía están en desacato, está pendiente la resolución de la Corte de Cuentas que no cumplen, y si uno oye al presidente de la Asamblea Legislativa dice, estamos estudiando muchas maneras diferentes, todo está sobre la mesa, dijo ayer en una conferencia, desde la destitución hasta la modificación de leyes y de la Constitución. Como dice Chema, es bueno para la sociedad que haya el despertar de las diferentes y que se presente esto así con toda franqueza, ¿verdad? Sobre la actitud del presidente Funes no puedo estar más que de acuerdo con mi amigo Chema, pues él ha manejado parecido a lo que le dice su asesor de imagen. Si ve mucho peligro ha retrocedido, cuando no ha visto peligro se ha lanzado, y cuando ha visto se ha mantenido al margen cuando ha visto la reacción de la ciudadanía, que es lo que ha hecho también la Asamblea. La Asamblea y el gobierno han retrocedido cuando la sociedad civil ha actuado fuertemente en defensa de sus derechos, no de los magistrados, sino que de sus derechos. Que esto es una dinámica interesante que esperamos que el país siga encontrando la ruta del derecho y no la del abuso. Buenos días. A mí me gustaría conocer qué opinión tienen ustedes con relación a este último año que queda de gobierno del presidente Funes. ¿Qué se puede hacer para poder sacar a flote la economía del país en este último año de gobierno que le queda al presidente Funes con el doctor? Bueno, realmente esto no se puede hacer, digamos, dentro de un esquema de calendario estricto y sobre todo de calendario político, porque todos los gobiernos en todas partes pasan por distintas etapas y evidentemente la etapa final es la menos propicia para hacer las cosas más importantes. Se pueden sentar algunas bases. Yo pienso que este año debería servir justamente para sentar las bases de un entendimiento nacional sobre los problemas básicos. No resolver los problemas, no entrar a la discusión de los problemas necesariamente en los meses que faltan, pero sí sentar las bases para que las distintas fuerzas y actores políticos y sociales, pero básicamente los actores políticos, reconozcan que necesitan entenderse para enfrentar los grandes problemas del país. Y eso creo que el gobierno lo podría hacer justamente porque está de salida. O sea, ya muchos de los intereses de la gestión ya no están en acción. Entonces hay una especie como de facilitación para hacer ese esfuerzo.
Y si se lograra hacer sería un gran avance, porque se haría además dentro de una campaña electoral, aprovechando también que en las campañas electorales, a pesar de que hay tanta luz de bengala y tanto fuego en el ambiente, nadie quiere quedar mal. Entonces eso podría posibilitar que se creara un ambiente para que los partidos políticos principalmente reconozcan básicamente que tienen que entenderse hacia adelante para enfrentar y resolver los grandes problemas del país, porque es que si no vamos a seguir en las mismas. Es decir, se va a perder esa oportunidad ahora y el gobierno que llegue en blanco, cualquiera que sea, a empezar de nuevo, le va a tocar hacer otro ejercicio que va a costar otros 4 años. Y eso ya no se puede sostener, sinceramente. Eso tendría que hacerse ya, y esa podría ser la herencia principal de este gobierno. Yo hace unos meses insistía en que me parecía muy importante que llegara a algunos acuerdos básicos en el país, que fueran acuerdos comunes, ¿verdad? Es decir, y casi plataforma común de futuro, independientemente de los diversos modos de funcionar, de hacer política, etcétera, de los partidos, ¿verdad? En el tema económico y de la deuda debe haber acuerdos de alguna manera. En el tema de la educación y el desarrollo de la educación debe haber acuerdos, y acuerdos de país, ¿verdad? Evidentemente los tiempos han avanzado y cada vez es más difícil un acuerdo interpartidario justo en el momento previo a las elecciones. Pero yo sí creo, como dice David, que se pueden ir logrando los suficientes acuerdos entre personas como para, desde el primer momento del próximo gobierno, establecer esa especie de proyectos de realización común que son indispensables para El Salvador, ¿verdad? Y cuando hablo de proyectos de realización común, son proyectos de desarrollo, de seguridad económica y social, proyectos educativos, es decir, proyectos de inversión en las redes de protección social, es decir, proyectos en conjunto que beneficien a todos, ¿verdad? Y que desde una economía más liberal o desde una economía más solidaria debe haber acuerdos básicos, ¿verdad? Es decir, esto es necesario para todos. Después insistiremos más en un aspecto o en otro. Yo creo que ambos aspectos son los que al final se discuten más en política, ¿verdad? Si insistir más en la solidaridad o más en la libertad, pero son elementos complementarios, ¿verdad? Pero tiene que haber una base común, creo yo, en favor del pueblo salvadoreño, y esa base debe ser consensuada entre todos, ¿verdad? Para evitar, bueno, todas estas confrontaciones y estas lentitudes en los procesos de desarrollo en nuestro país. Entonces yo sí creo que se puede ir logrando un ambiente más allá del griterío, ¿verdad?, que implica las campañas, pero se puede ir logrando un ambiente de diálogo, y que es bueno promoverlo, ¿verdad?, en puntos esenciales. En el último año de gobierno, tradicionalmente los presidentes tienen muy poco margen de maniobra, y este gobierno va a tener muchísimo menos margen de maniobra porque no tiene plata. No podría acabarse más al país porque simplemente no tiene fondos. No tiene fondos y no hay manera de que consigamos nuevos empréstitos. Puede sí, ojalá que logre conseguir lo del Fomilenio 2 o la iniciativa esa, que es muy beneficiosa para el país, que profundice en lo de los asocios públicos privados, haciéndolo realidad. Y más, como dice David, sentando algunas bases económicas para que tengamos la capacidad de recuperación. 4 años de daño lo que traen es más inercia de lo mismo. Más inercia de lo mismo. Y sí, hay 3 o 4 leyes que están ahí calzadas por Casa Presidencial sin los votos del FMLN, como está sucediendo, pero curiosamente se consiguen otras mayorías como para sentar esos acuerdos. Los otros a los que mi amigo Chema se refiere, los otros acuerdos más trascendentes,
Yo los deseo, pero los veo tan difíciles en una campaña que se ve polarizante y dura, en una campaña que se ve como de las peores que vienen encima. Lo veo mucho más difícil, pero uno nunca pierde la esperanza. Hay que ser como David Escobar Galindo, que siempre es optimista y siempre cree que la sociedad evoluciona y que el bien va a triunfar sobre el mal. Entonces, mientras uno tenga esa esperanza y esa convicción en su corazón, se pueden dar milagros.